Líneas y pronósticos. Iniciamos con el partido de Milwaukee versus Charlotte. Tenemos a Milwaukee dando 7 puntos en el total, 238 puntos. Milwaukee récord de 5-2 en los últimos 7 partidos, 10-5 en los últimos 15 versus el equipo de Charlotte. Charlotte tiene récord de 1-4 en los últimos 5 partidos y 1-8 en los últimos 9 jugando en casa. Me voy a quedar con Milwaukee a cubrir los puntos. New York versus Washington. New York dando 7 puntos, en el total 227 puntos y medio. El equipo de Washington ha dado más 7 de los últimos 9 partidos y 4 de los últimos 5 jugando los viernes. Me quedo con un partido de alta anotación. Boston versus Toronto. Boston dando 7 puntos, en el total 220 puntos y medio. Boston tiene récord de 4-1 con las líneas en los últimos 5 partidos, 9-2 en los últimos 11, 7-1 con las líneas en los últimos 8 versus Toronto, 5-0 en los últimos 5 versus el equipo de Toronto y 10-1 con las líneas en los últimos 11 jugando en la ruta versus Toronto. Toronto tiene récord de 3-6 con las líneas en los últimos 9 partidos. También tienen récord de 2-6 en los últimos 8 versus equipos de la conferencia este y 1-4 con las líneas en los últimos 5 jugando en casa. Me voy a quedar con el equipo de Boston a cubrir los puntos. Detroit versus Cleveland. Cleveland dando 9 puntos, en el total 220 puntos y medio. El equipo de Detroit tiene récord de 2-7 con las líneas en los últimos 9 partidos, 0-9 en los últimos 9 partidos, 1-4 con las líneas en los últimos 5 versus Cleveland, 0-5 en los últimos 5 versus Cleveland, 2-18 en los últimos 20 jugando en la ruta y 0-5 en los últimos 5 jugando en la ruta versus el equipo de Cleveland. Voy a quedar con Cleveland a cubrir los puntos. Filadelfia versus el equipo de Atlanta. Filadelfia dando un punto, en el total 236 puntos. Atlanta tiene récord de 6-3 en los últimos 9 partidos, 8-3 en los últimos 11 jugando los viernes. Me voy a quedar con el equipo de Atlanta. Sacramento versus San Antonio. Sacramento dando 7 puntos y medio, en el total 237 puntos y medio. San Antonio ha dado más 7 de los últimos 8 partidos, 5 de los últimos 7 versus el equipo de Sacramento, 5 de los últimos 5 jugando en casa y 8 de los últimos 10 versus equipos de la conferencia oeste. Me quedo con un partido de alta anotación. Denver versus el equipo de New Orleans. Tenemos a Denver dando 4 puntos y medio, en el total 224 puntos y medio. Denver tiene récord de 12-2 en los últimos 14 partidos, 8-3 en los últimos 11 versus el equipo de New Orleans, 14-2 en los últimos 16 versus equipos de la conferencia oeste. New Orleans tiene récord de 1-4 con las líneas y un empate en los últimos 6 partidos, 1-5 en los últimos 6. Me voy a quedar con el equipo de Denver a cubrir los puntos. Orlando versus Chicago. Chicago dando 2 puntos, en el total 215 puntos y medio. Me quedo con el equipo de Chicago a cubrir los puntos. Los Ángeles Lakers versus el equipo de Portland. Lakers dando 8 puntos y medio, en el total 223 puntos y medio. Los Lakers tienen récord de 4-10 con las líneas en los últimos 14 partidos. También tienen récord de 1-9 en los últimos 10 jugando en la ruta. 3-8 con las líneas en los últimos 11 versus equipos de la conferencia oeste. Me quedo con Portland tomando los puntos.
Phoenix versus Utah. Phoenix dando 5 puntos y medio. En el total 236 puntos y medio. Phoenix ha dado más 4 de los últimos 5 partidos. 5 de los últimos 6 versus equipos de la conferencia oeste. Utah ha dado más 10 de los últimos 13 partidos. Y 5 de los últimos 6 jugando en casa. Me quedo con un partido de alta anotación. Houston versus el equipo de los Clippers. Los Clippers dando 6 puntos y medio. En el total 218 puntos y medio. Houston tiene récord de 1 y 4 con las líneas en los últimos 5 versus el equipo de los Clippers. 0 y 7 en los últimos 7 versus los Clippers. 3 y 14 en los últimos 17 jugando en la ruta. Y 1 y 5 en los últimos 6 jugando en la ruta versus los Clippers. Me voy a quedar con los Clippers a cubrir los puntos. Estas han sido todas las líneas y pronósticos para el día de hoy.